Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a a un nuevo episodio de Milan de la A a la Z, una sección que tenía súper abandonada. Creo que la última reseña que hice de Dino fue hace como unos 2 meses, o más, incluso unos 2, 3 meses. Pero bueno, quedamos en la letra E, así que ahí quedamos en esta sección. Y hoy día un jugador con la letra E que les voy a traer. Es un jugador reciente, muy reciente, de hecho, jugó en la época de la Banterera. Hay algunos personas integrantes de la comunidad que le tienen mucho cariño a este personaje. Está activo aún, todavía juega, está en uno de los equipos de la capital de Italia y pintaba para mucho, pero se quedó en el camino debido a lesiones y distintas circunstancias que las cuales voy a indicar ahora. Pero primero que todo, recuerden comentar, compartir, suscribirse. Ya estamos súper cerca de los 700 suscriptores. Eh, Active la campanita para notificaciones y denle harto amor a esta reseña. Y bueno, el jugador del que vamos a hablar el día de hoy es de el señor Stefan El Shaarawy, un jovencito que prometió mucho, pero que quedó ahí en el camino. Bueno, chiquillos, con la letra E empezamos con la reseña de El Shaarawy, así que comenzamos. Stefan El Shaarawy nació el 27 de octubre de 1992 en Savona, Italia, hijo de padre egipcio y de madre italiana. Aún así, por parte del trabajo de su padre, vivieron un tiempo en Venezuela donde adquirió la doble nacionalidad. Aún así, Stefan desde muy pequeño comenzó a mostrar interés en el fútbol, ya que a la edad de 14 años quedó dentro de las inferiores del Genoa. El Shaarawy naturalmente es un extremo izquierdo con muchísima velocidad y gambeta, aunque también se destacó por un respetable remate de distancia, aunque sus debilidades era el feble estado físico y lo poco que cooperaba con sus inicios en tareas defensivas, algo que iría puliendo a través de su carrera. Tras no destacables actuaciones con el equipo Primavera del Genoa, el Shaarawy llamó la atención del DT de ese entonces, Gianpiero Gasperini, quien lo hizo debutar en la Serie A el 21 de diciembre de 2008, jugando 7 minutos en el triunfo del equipo rossoblù frente al Chievo Verona, convirtiéndose en ese entonces en el cuarto jugador más joven de la historia de la Serie A en debutar en la competición. Aunque esa fue su única aparición en la temporada, tras varias convocatorias donde apareció en el banquillo. En la siguiente temporada 2009-2010, a pesar de que está presente en el primer equipo del Genoa, Gasperini no le da muchos minutos al joven delantero, quien solo jugó 2 partidos en esa temporada. 2 derrotas, una por 3-2 versus Juventus y la otra por 3-0 versus Bari. Finalmente la dirigencia del equipo opta por mandar a préstamo al jugador para que tenga una mayor cantidad de minutos. Con el Genoa solamente juega 3 partidos sin anotar ni asistir. El Genoa decide mandarlo al préstamo al Padova, un equipo de Serie B dirigido por Alessandro Calori, quien se puso como objetivo tratar de ascender el equipo a la Serie A, contando con variados jugadores con vasta experiencia en la máxima competición del calcio, entre los cuales podemos destacar a Vincenzo Italiano, el actual DT de la Fiorentina, que era capitán del equipo del Padova. El delantero debuta en Serie B el 22 de agosto del 2010 como volante por izquierda en el empate 1-1 frente al Novara, jugando 71 minutos, siendo reemplazado por Antonio Di Nardo. En esta temporada con el Padova, el Shaarawy destacó jugando tanto como extremo izquierdo o extremo derecho, donde logra anotar su primer gol en el profesionalismo en el triunfo por 4-0 frente a la Reggina. Tras un periodo sin ser convocado, el nuevo DT Alessandro Alcanto lo vuelve a tomar en consideración y le responde de buena forma, anotando una buena cantidad de goles en el último tramo de la campaña de la Serie B, llevando al Padova al playoff de ascenso a la Serie A, cayendo en la final precisamente frente al Novara, quien finalmente ascendió a la máxima categoría del calcio.
Con el Padova, el Shaarawy completó 30 partidos, anotando 9 goles y generando 4 asistencias. Ya, interrumpo el video acá. Por lo visto, el Shaarawy hasta ese momento era una joven promesa. En el Genoa debutó muy jovencito, a los 16 años. En el Padova empezaba a demostrar sus habilidades. Interrumpo el video acá porque aquí empezamos con la etapa de el Shaarawy en el Milan. Así que, bueno, continuamos con la reseña. Tras volver al Genoa y su buena temporada en el Padova, llamaron la atención de variados clubes grandes de Italia, pero el que logró concretar el fichaje es el Milan, que pagó 20 millones de euros por el fichaje, llegando el Shaarawy al equipo rossonero, que en ese entonces era el monarca de la Serie A, dándole aire fresco a un equipo veterano dirigido por Massimiliano Allegri. El italiano debuta con el Milan el 18 de septiembre del año 2011 en la derrota por 3-1, ingresando al minuto 71 reemplazando a Alberto Aquilani. 3 días más tarde ingresa sustituyendo a Alexandre Spato en el partido versus Udinese, donde anota su primer gol con el equipo tras asistencia de Antonio Cassano. En sus primeros meses, si bien tenía minutos residuales en el equipo y era permanentemente convocado por Allegri, se pensó en mandarlo a préstamo para que se pudiese foguear y tener una mayor cantidad de minutos. Sin embargo, Adriano Galliani tomó la decisión de dejarlo en el equipo porque vio potencial en el delantero para mejorar más. En la segunda parte de la temporada 2011-2012, el Shaarawy mejoró notablemente su rendimiento, anotando por Copa Italia frente al Novara, dando asistencia frente al Lazio de la misma competición y anotándola a la Juventus, cayendo de todos modos eliminado frente a la Vecchia Señora en Copa. También vuelve a anotarle al Udinese en esta misma temporada y tras polémico desenlace de campeonato, el Milan termina segundo tras la Juventus, que se consagró campeón de esta temporada del calcio. En esta primera temporada en el Milan, el Shaarawy logra jugar 29 partidos, anotando 4 goles y generando 3 asistencias. Iniciando la temporada 2012-2013, hubo una revolución en el camarín rossonero tras la retirada de variados jugadores históricos como Filippo Inzaghi, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, entre otros, y la venta de los jugadores estrella como Zlatan Ibrahimovic y Thiago Silva. El Shaarawy estaba llamado a ser protagonista en este nuevo curso que estaba tomando el equipo milanista. Por ello, el delantero comenzó a demostrarlo con goles, anotando su primer gol en la derrota frente a Udinese el 23 de septiembre del 2012 por 2-1. Un par de semanas después, el 3 de octubre del 2012, logra anotar en la victoria por Champions frente al Zenit de San Petersburgo, convirtiéndose en el goleador más joven en la historia del Milan en la competición europea, con apenas 19 años y 342 días. En esta temporada, el Shaarawy se destapó de cara al arco, supliendo la cantidad de goles que se perdieron con la ausencia de Zlatan Ibrahimovic y haciendo buena dupla con Gianpaolo Pazzini en la delantera del Milan, logrando anotar 14 goles en la primera parte de la temporada 2012-2013. Sin embargo, en la segunda parte, aunque logra anotarle a Atalanta y en el derbi contra el Inter, vino un bajón en su rendimiento, perdiendo en gran parte su eficacia de cara al arco. Aún así, el delantero termina como goleador del rossonero en todas las competiciones y a mi parecer como el mejor jugador de esa temporada 2012-2013. Tras esta tremenda campaña con el Milan, entra en la órbita de la selección italiana. Tras tanteos de la selección egipcia debido a la nacionalidad de su padre y también intentos de la selección venezolana por convocarlo a sus filas, el Shaarawy decide jugar por la selección mayor de Italia, donde había hecho todas las divisiones inferiores desde la sub-15. Finalmente Cesare Prandelli lo convoca a la selección mayor y hace su debut el 15 de agosto del año 2012 en el partido de Italia vs Inglaterra, cayendo la Azzurra ante los ingleses por 2-1. También pocos días después logra anotar su primer gol por la selección mayor frente a Francia, terminando el partido en derrota de Italia por 2-1. También como parte de su excelente temporada en el Milan, el Shaarawy debuta en competiciones oficiales con Italia en la Copa Confederaciones del año 2013, donde solamente puede jugar de titular frente a Brasil y en el partido por tercer y cuarto lugar de la competición frente a Uruguay, quedando finalmente Italia tercero en esta competición. No pudo demostrar su fútbol en gran parte de esta temporada tras rebeldes lesiones, una rotura de fibras y fractura en el metatarsiano, quedando fuera durante casi toda la temporada en el equipo.
Tras firmar una renovación con el Milan hasta el 2018 y no ser convocado al Mundial con la selección azurra debido a sus lesiones, el Shaarawy busca reverdecer laureles mejorando su rendimiento con el Milan, ahora bajo la dirección técnica de Filippo Inzaghi. Debuta como titular jugando de extremo izquierdo, terminando el partido con triunfo para el Milan de 3-1 frente al Parma. A pesar de que ya había sanado sus lesiones, su precisión de cara al arco había bajado sensiblemente, sumado a un bajo nivel general en el equipo. Ya en la segunda parte de la misma, nuevamente sufre una lesión que le mantiene alejado del equipo por casi 3 meses, regresando en la antepenúltima fecha frente al Sassuolo, partido que termina en derrota por 3-2 y finalmente anota doblete frente al Torino por 3-0, siendo estos sus últimos goles por el Milan. Tras 4 años de estancia con el rosonero, el Shaarawy juega 103 partidos, anotando 27 goles y generando 14 asistencias. A pesar de tener contrato con el rosonero hasta el 2018, el bajo rendimiento del delantero, la directiva opta por mandarlo a préstamo para tratar de revalorizarlo y venderlo de forma definitiva, mostrándose como principal candidato el Mónaco, recalando el delantero en el cuadro del Principado, debutando el día 27 de julio del año 2015 en la previa de la Champions League frente al Young Boys, logrando anotar su primer gol en la vuelta de la misma llave de clasificación, triunfando el Mónaco por 4-0. Sin embargo, el equipo del Principado no logra llegar a fase de grupos tras caer con el Valencia en la última fase de clasificación, jugando en cambio la Europa League. Si bien logra anotar en Europa League frente a Tottenham en 2 ocasiones y a pesar de ser titular en el inicio, lentamente pierde la consideración del DT Leonardo Jardim, que prefiere a otros jugadores en su posición. Finalmente el Mónaco decide romper el préstamo con el Milan del delantero. Con el Mónaco solamente el Shaarawy juega 15 partidos, anota 3 goles y genera solamente una asistencia. Debiendo volver al Milan y al seguir sin encontrar lugar en el cuadro rosonero, se va nuevamente cedido, esta vez con opción de compra a la Roma, pagando el cuadro de la Loba 1.4 millones de euros por el préstamo con opción de 13 millones de la misma moneda por la compra del delantero. El DT Luciano Spalletti inmediatamente lo consideró como titular en el cuadro romano, haciendo su debut el 30 de enero del año 2016, partido donde la Roma enfrentó al Frosinone, debutando con gol en el mismo partido. En esta ocasión jugó como carrilero izquierdo debido a que Spalletti estaba implementando una línea de 3 defensores. Con la Roma, el delantero vivió una resurrección futbolística, ya que estos 6 meses fueron prolíficos de manera personal, anotando doblete frente al Empoli, anotando y asistiendo frente a la Fiorentina y anotando frente a sus ex clubes, Genoa y Milan, terminando la segunda parte de la temporada con 8 tantos y 2 asistencias, ejerciendo así la Roma la opción de compra por 13 millones propuesta por el rosonero. Tras una segunda parte de la campaña buenísima con la Roma, el DT Antonio Conte lo vuelve a nominar a la selección italiana para disputar la Euro 2016. Sin embargo, ve muy pocos minutos en la competición debido a que no es opción en el equipo titular para el técnico. Finalmente solo juega 8 minutos en la derrota de Italia versus Irlanda, válido por la fase de grupos, donde la Azzurra cae en penales frente a Alemania. Comenzando una nueva temporada con la Roma, el Shaarawy es parte de la oncena titular de la Loba, siendo acompañado por Edin Dzeko y Mohamed Salah, formando uno de los mejores tridentes de Italia y de Europa en general. El delantero marca así una de las mejores temporadas de su carrera, ya que parte de titular en la mayoría de los encuentros sin casi lesiones en toda la temporada, salvo una por el abductor, por lo que fue baja solamente en una fecha. Aún así, marca una cantidad respetable de goles, donde destacan el doblete frente al Chievo Verona en Serie A, una anotación frente a Juventus y nuevamente anotándole al Milan. También da hat-trick de asistencias en el triunfo de la Roma frente al Pescara. Y en el ámbito europeo, la nota doblete a la australiana en Europa League, cayendo en la Roma en octavos de final frente al Lyon, y en Serie A termina con un récord de 87 puntos, quedando subcampeón tras la Juventus. En la temporada 2017 y 2018 asume como DT de la Roma Eusebio Di Francesco, antiguo jugador del club que sigue contando con el Shaarawy, esta vez ubicándolo en varios partidos de extremo derecho y de mediocampista ofensivo, tratando de que transiten todo el frente del ataque del cuadro. Sin embargo, aunque su temporada fue menos prolífica que la anterior, cuajó muy buenas actuaciones.
Eh, Sobre todo en Champions League, donde la nota dobleta al Chelsea. En esta competición, la Roma alcanza unas históricas semifinales, cayendo eliminado frente al Liverpool y terminando tercero en Serie A, detrás de Juventus y de Napoli. En esta temporada, el italiano sigue siendo considerado la azzurra por el de Dejan Piero Ventura, convocándolo para la crucial llave de clasificación en el repechaje versus Suecia, jugando el partido de ida, reemplazando a Mateo Darmian, jugando de carrilero izquierdo. El partido terminó 0-0. Para la vuelta el DT no lo consideró, quedando Italia fuera del Mundial después de 60 años. Volviendo a Serie A y a su estancia con la Roma, el Shaarawy sigue siendo titular en el elenco romanista, esta vez anotando una gran cantidad de goles con la Loba, casi igualando sus mejores números con el Milan, terminando con 11 goles en la primera parte de la temporada 2018-2019, quedando como máximo goleador de la Roma en Serie A. Aún así, terminó seco como máximo goleador de la misma Loba en todas las competiciones. En su primera etapa con la Roma, el Shaarawy juega 139 partidos, anotando 40 goles y generando 24 asistencias. A inicios del año 2019, el Shanghai Shenhua de China se interesa por los servicios del delantero, fichándolo por 16 millones de euros de manera permanente, yendo el delantero a la exótica Liga China, compartiendo equipo con Freddy Guarín y Giovanni Moreno. Si bien llegó como fichaje estrella a China, el Shaarawy no lo pudo demostrar, jugando apenas 19 partidos, anotando 4 goles y generando 2 asistencias. Tras esta experiencia en China, el Shaarawy decide regresar a la Roma como agente libre, lugar donde permanece hasta la actualidad, haciendo su redebut con la Loba el 21 de febrero del año 2021 versus Benevento, partido que acaba en empate sin goles y anota su único gol en la temporada en la última fecha del campeonato versus Spezia, partido que terminó en empate de la Roma a 2 goles. Otro hito de la carrera del Shaarawy su debut como capitán de la Azzurra, pues capitaneó a la selección en un amistoso frente a Moldavia, partido que acabó con marcador de 6-0 para Italia, donde marcó doblete de goles. A pesar de que es considerado por Mancini en algunos amistosos, finalmente no fue convocado para el Euro 2020, donde Italia se coronaría campeón del certamen. Actualmente el delantero sigue siendo parte de la Roma, alternando actuaciones como titular y otras como suplente, siendo uno de los elementos veteranos de la Roma, ganando entre otras competiciones la primera versión de la Conference League con José Mourinho. Ahora, con 31 años, lleva en su segunda etapa con la Roma 126 partidos, anotando 21 goles y generando 12 asistencias. Por la Azzurra, el delantero lleva 31 partidos jugados, anotando 7 goles y generando 4 asistencias. Y en total, el Shaarawy en su carrera lleva 475 partidos jugados, anotando 111 goles y generando 61 asistencias. Ya, chiquillos, terminamos con la reseña de Stefan el Shaarawy, un jugador que para mí prometía mucho. Era dentro de los jugadores que decíamos, wow, este chico va a prometer, una promesa. La temporada 2012-13, que fue la mejor que tuvo con el Milan, anotó 16 goles en total, creo que terminó tercer goleador de la liga. Creo que después, detrás de Di Natale, no recuerdo los nombres, la verdad, pero eh, tenía mucho potencial, mucha explosividad, pero el tema se lo empezó a cargar las lesiones y rumores, las malas lenguas dicen que los excesos también le hicieron mella en su rendimiento. Aunque no está del todo comprobado eso, que los excesos hicieron mella en su rendimiento y que por eso también se selló también su destino en el Milan, que no pudo llegar mucho más allá. Bueno, ahora el Shaarawy alterna la titularidad y la suplencia en la Roma. En las últimas fechas lo he visto harto de titular con De Rossi. De hecho, en el último partido jugó de titular contra el derbi contra la Lazio. Así que está muy vigente el Shaarawy todavía, muy, muy vigente. Eh, este es un jugador, estos clásicos jugadores que tú esperabas más de ellos. Tú esperabas muchísimo más de ellos. Lo mismo pasa con Pato y con un montón de otros ejemplos que vamos a de seguro reseñar más adelante. Ya, chicos,
Recuerde comentar, compartir, suscribirse, activar la campanita para notificaciones y como siempre nos despedimos con un Forza Milan.